Buenos días a todos, muy bienvenidos. Damos comienzo a este webinar que se enmarca dentro de las capacitaciones que ya se vienen llevando a cabo por parte de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los expositores para esta instancia seremos los doctores Francisco Muñoz y quien les habla, el doctor Richard López. Ambos pertenecemos al sector fiscalización de la Secretaría y para la instancia seremos acompañados por el señor secretario nacional, doctor Jorge Chediak, que a los efectos informativos les decimos que bueno, en este momento se encuentra en otra reunión, pero que a lo largo de la disertación se va a conectar con nosotros. Bueno, hablábamos del marco que viene, el marco de capacitaciones que viene llevando a cabo la Secretaría, y al respecto recordamos que en instancias anteriores estuvimos al licenciado Andrés Nieman de esta Secretaría exponiendo referente a análisis de riesgo, y al contador Fernando Fuentes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, en cuanto a la importancia que reviste el reporte de operaciones sospechosas, más conocido como ROS. Estas charlas que ya se dieron están publicadas en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Esto a la hora de preguntarme como sujeto obligado dónde encuentro las charlas de los webinars de la Secretaría, bueno, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. La exposición de la que versa el día de hoy está dirigida al sector zonas francas. Y bueno, antes de pasar a la presentación, les informamos que en nuestra página web también encuentran formularios guías. Estos formularios no son obligatorios, sino que simplemente se trata de aportar algún elemento idóneo a los sujetos obligados a la hora de tener que hacer la debida diligencia que corresponde, una guía, una referencia. También la Secretaría está trabajando en elaborar un proyecto de matriz de riesgo, un modelo, ¿verdad? Tampoco va a ser obligatorio, y también va a ser una guía, es decir, que cada elenco de sujeto obligado o de sujeto colaborador lo va a tener que adaptar a su actividad, ¿verdad? Bueno, en cuanto a consultas que tengan específicas de la presentación, invitamos a los participantes a dejar la consulta en el chat, acompañada de una dirección de correo electrónico. Muy importante, la consulta acompañada del correo electrónico, en cuanto a que es por ese medio que nos vamos a estar comunicando y tratando de evacuar esa consulta, y bueno, y entre todos también poder aprender un poco más. Sin más preámbulo, vamos a pasar a compartir pantalla y vamos a ir a la exposición que tenemos programada para el día de hoy. Los temas a tratar: vamos a estar hablando del marco normativo a aplicarse, las actividades reguladas, es decir, aquella actividad por la cual quedó comprendido como sujeto obligado, en este caso por estar en zona franca, ¿verdad? Vamos a estar hablando del cumplimiento de obligaciones generales. Las obligaciones generales en realidad es un elemento que deben cumplir todo el elenco de sujetos obligados, no solamente zona franca, sino que todo el elenco allí comprendido por la normativa. Vamos a hablar de la importancia de realizar una evaluación de riesgo por parte del sujeto obligado, elemento fundamental en el cual ya se hizo y vamos a seguir haciendo hincapié, porque es lo que nos da el pase a la siguiente obligación, que es la debida diligencia que debo realizar como sujeto obligado. Sin esa evaluación de riesgo no puedo determinar qué debida diligencia debe aplicar. Vamos a estar hablando en líneas generales del procedimiento administrativo, sancionatorio. Vamos a estar hablando desde la fiscalización hasta una eventual sanción por incumplimiento. La sanción como incumplimiento es una razón de
de última ratio, ¿verdad? De última instancia, digámosle, la Secretaría no busca la sanción por la sanción, sino que, bueno, es un elemento final, ¿verdad? Que ya no hay más nada para poder remediar. Bueno, en cuanto al marco normativo a aplicarse, como todos conocemos, bueno, tenemos la Ley Integral del Lavado de Activos, la Ley 19.000 contra el lavado de activos, perdón, la Ley 19.574 y su decreto reglamentario, el 379-018, que es en el cual se fundamenta, se basa esta exposición. Vamos a hacer un especial hincapié en el capítulo 8, que es donde está comprendido el sector zonas francas. En estos temas conviene tener presente la ley contra el financiamiento del terrorismo, ley 19.749, que establece también sanciones que remiten a la 19.574. Vamos a hacer mención al decreto reglamentario 136, decreto que reglamenta la ley contra el financiamiento del terrorismo. Y vamos a hacer mención a los incisos que agrega la ley 19.889, ley de urgente consideración, al artículo 17 de la ley 19.574. Bueno, en cuanto a las actividades reguladas, son sujetos obligados, dice la normativa, los explotadores y usuarios directos e indirectos de zona franca, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación. Esto se encuentra dispuesto en el artículo 13, literal G, de la ley 19.574. Y en cuanto a la reglamentación, esta establece los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas con respecto a los usos y actividades definidos. Bueno, y ahí está la normativa, ¿no? En el artículo 2 de la ley 15.921, la ley madre de zonas francas, en la redacción dada por el artículo 65 de la ley 17.292 y el artículo 4 de la ley 19.566. Allí están establecidos quiénes serán los sujetos obligados. ¿Cuál es la excepción? Bueno, los sujetos obligados que brinden servicios financieros, ¿no? Que estos están controlados por el Banco Central del Uruguay. En cuanto a dónde está específicamente regulado, bueno, en el 69 del decreto 379, dentro del capítulo Zonas Francas. Bueno, en cuanto al cumplimiento de obligaciones generales, como dijimos al comienzo de la exposición, es para todo el elenco de sujetos obligados. En este caso específico, zonas francas. Bueno, hablamos de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos. Está preceptuado en el artículo 14 de la ley 19.574. ¿De qué hablamos cuando hablamos de implementar políticas y procedimientos? Bueno, de la conveniencia de contar con un manual de procedimiento donde estas políticas se encuentren allí consignadas. Estas políticas deben de tener la dinámica que acompañe, bueno, la normativa y los requerimientos de la actividad, ¿verdad? Y bueno, básicamente contar con un manual. También a la hora de pronto de asignar como empresa a funcionarios al área de antilavado, van a tener allí un material de primera mano donde consultar cuáles son los parámetros que utiliza la empresa en esta materia. Estas políticas y procedimientos y este manual va a estar elaborado por el propio sujeto obligado dentro de la normativa, pero acorde a su actividad, ¿verdad? Bueno, la importancia de designar a un oficial de cumplimiento. Artículo 16 del decreto 379-018. Allí se establece la designación específicamente de una persona como oficial de cumplimiento, no de varias personas. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, desde fiscalización hemos visto que nos mencionan, nos aportan la designación de más de una persona como oficial de cumplimiento. Bueno, la normativa indica que una persona que se encargue de las tareas del oficial de cumplimiento. ¿Por qué es importante el oficial de cumplimiento y por qué conviene que sea un nacional y no una persona extranjera? Porque
es una persona que es nexo entre, en este caso, la empresa o el sujeto obligado y las autoridades competentes, llámese Senaclaf, Banco Central del Uruguay, Fiscalía competente. Esta persona es la que hace de nexo entre el sujeto obligado y las autoridades competentes. De todas maneras, la ley establece que la responsabilidad principal siempre va a recaer en el propio sujeto obligado, ¿verdad? Bien, también el oficial de cumplimiento puede ser interno o externo de la empresa. En otros casos, como por ejemplo los profesionales unipersonales, la figura del oficial de cumplimiento puede recaer en el propio sujeto obligado. Esto a efectos informativos, porque no es el caso del sector, ¿verdad? Bueno, capacitar al personal en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, previsto en el artículo 18 del decreto. Capacitar también es una de las obligaciones del oficial de cumplimiento, que puede estar impulsando las políticas y procedimientos, y también impulsando las capacitaciones en la materia, las cuales deben de ser lo más dinámicas posible, y también dentro del marco legal respectivo. Bien, la conservación de los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes por un plazo mínimo de 5 años, después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional. Esto lo preceptúa el artículo 21 de la ley 19.574 y el artículo 15 del decreto 379-018. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conservar registros? Bueno, hablamos de documentar, de formar un archivo, un falso legajo, con toda la información que fui obteniendo del conocimiento de mi cliente. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que inicio la relación comercial. Es decir, las búsquedas, por ejemplo, las búsquedas de antecedentes, listas ONU, etc. Bueno, ir formando allí un legajo. También nos ha pasado desde el área de fiscalización que los sujetos obligados tratan de hacer búsquedas a posterior de la fiscalización. Esto no es lo que mandata la ley, pero uno trata siempre desde el área respectiva de mantener un diálogo con el sujeto obligado, un ida y vuelta, para tratar de que los sujetos obligados queden en cumplimiento, ¿verdad? Queden ayornados a la normativa. Bien. Vuelta al punto de la evaluación del riesgo, ¿verdad? La importancia de esa realización por parte del sujeto obligado. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de riesgo, de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tomando medidas apropiadas para identificar y evaluar los mismos, y teniendo en cuenta el riesgo cliente, geográfico y operacional. Esas son las matrices por donde tiene que ir, valga la redundancia, esta matriz de riesgo, ¿verdad? Sin una evaluación de riesgo yo no puedo determinar si mi cliente es de un riesgo bajo, medio o alto, y la debida diligencia que debía aplicar respectivamente. Bien, en líneas generales se encuentra regulado en el artículo 4, 5 y 10 del decreto 379, y específicamente para el sector en el artículo 71 del decreto 379. ¿De qué hablamos básicamente aquí? Hablamos de una matriz de riesgo, ¿verdad? De contar con una matriz de riesgo que me permita determinar si mi cliente justamente, qué tipo de riesgo le corresponde, se le asigne. Y también en cuanto a la matriz de riesgo, la Secretaría se encuentra trabajando, buscando elementos como para formar un modelo de matriz de riesgo que no va a ser obligatorio y que también hay que tenerlo muy presente, que si bien va a estar de fácil acceso y la idea es que las personas, los sujetos obligados puedan contar con esa información, este modelo de matriz de riesgo va a tener que ser adaptado a cada sector, ¿verdad?
Bueno, y en definitiva los invitamos a incursionar allí en la página de Senaclaf, que al momento se encuentra en las guías, y en forma posterior, como dije, trataremos de contar con un modelo de matriz de riego. Bien, vamos a hablar de los incisos que agrega la ley 19.889, conocida por sus siglas LUC, Ley de Urgente Consideración, ¿verdad? Bueno, allí se establece una presunción simple de debida diligencia simplificada. A partir del inciso segundo se agregan estos incisos a los que hacemos referencia. Bueno, allí se refiere a que si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónico, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la norma, no exime a los sujetos obligados no financieros de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, pero considerando el menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplen con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, se podrá realizar una debida diligencia simplificada, salvo las excepciones que la norma menciona, en las cuales se deberán aplicar las medidas de debida diligencia intensificada. ¿Qué decimos aquí entonces? Que hay una presunción simple de debida diligencia simplificada, y como presunción simple que es, puede caer ante las excepciones que establece la norma, y la propia norma, y también excepciones que vamos a ver ahora, más que excepciones, situaciones que establece el artículo 13 del decreto 379. Quiere decir que voy a aplicar una debida diligencia simplificada siempre y cuando no se dé alguna de las excepciones. La norma es de carácter facultativo, ¿verdad? Dice podrán aplicar, no deberán, podrán. Bueno, y a continuación vamos a ver esas situaciones que venimos haciendo referencia y que establece el artículo 379 del decreto, el artículo 13 del decreto 379. Y bueno, allí prevé situaciones por las cuales los sujetos obligados deberán realizar una debida diligencia intensificada. Acá vamos a citar específicamente lo que preceptúa la norma, pero es importante tener en cuenta que ante la comprobación de tan solo una de estas situaciones, la debida diligencia va a ser intensificada, y por lo tanto la presunción simple de la cual venimos haciendo referencia en la nueva redacción del artículo 17 de la ley 19.574 estaría cayendo ante la comprobación de tan solo una de estas situaciones. La normativa hace referencia a relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del GAFI o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir que acá la lista de países con sanciones las podemos buscar en nuestro sitio web, Senaclaf. Allí hay listado también actualizado de países que cuenten con este tipo de contramedida financiera. Relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas, residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de bond, de acuerdo con las listas que emite la DGI. ¿Qué son las jurisdicciones bond? Jurisdicciones de baja o nula tributación. ¿Cómo sé si mi cliente pertenece a una jurisdicción bond? Bueno, de la misma manera, en la página web de la Dirección General Impositiva se encuentra este listado actualizado, se actualiza periódicamente, y bueno, y allí hay países que entran, que salen de esta situación de bond. Puedo, con una simple búsqueda allí, obtener esta información de mi cliente. Operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes lo representen.
por lo menos al inicio de la relación, ¿verdad? Si no hay presencia física porque utilicé, bueno, medios telemáticos para entablar la relación comercial, la debida diligencia va a ser intensificada. Utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones. Hablamos aquí específicamente de un ejemplo de ello, ¿no? Las criptomonedas, por ejemplo. Toda aquella moneda electrónica que favorezca el anonimato de quien está detrás de la operación. Personas políticamente expuestas, PEP, su cónyuge, concubino, sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en nombre de estos PEP. Personas políticamente expuestas, bueno, como ya sabemos, pueden ser jefes de gobierno, jefes de Estado, que fueron o que lo son. También altas jerarquías militares, diplomáticas, o quienes ocuparon cargos de alta gerencia en algún organismo internacional, etc. También acá remitimos en nuestra página web de la Secretaría en cuanto a que hay allí un listado de personas políticamente expuestas. Estas son de carácter nacional, ¿verdad? Nuestros PEP. Pero bueno, también va en aras de ayudar al sujeto obligado en el tema de las búsquedas que hay que realizar. Negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo, de dinero en efectivo, ¿verdad? Bueno, cada sector conoce cuando tiene una cuantía que sea elevada y que sea en efectivo. También me va a llevar a una debida diligencia intensificada. Bueno, personas jurídicas con acciones al portador, en el caso que existan dificultades para identificar el beneficiario final a través de información incluida en un registro oficial. Como sabemos, en nuestro país este problema se encuentra bastante acotado porque, bueno, las acciones son nominativas y si hay al portador, allí el Banco Central del Uruguay lleva un registro en mucha reserva, el registro de la titularidad de este tipo de acciones. Pero en jurisdicciones internacionales no pasa lo mismo. Esto me lleva entonces a una debida diligencia intensificada. El siguiente literal habla de los fideicomisos cuya estructura aparente ser inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y llegar a quienes son sus beneficiarios finales. Es decir, el fideicomiso como fideicomiso mismo no implica mayor riesgo, pero si ese fideicomiso reviste una estructura que es inusual, también acá el propio sujeto obligado sabe cuando esa estructura aparenta ser muy compleja, ¿verdad? Y esto determina que el control, la estructura de control es difícil de determinar y mucho más de llegar a un beneficiario final. El siguiente literal habla de relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Aquí de nuevo, cada sector conoce cuáles son esas circunstancias que son inusuales, o le reviste algún tipo de sospecha, debida diligencia intensificada. Y el literal K habla de otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. Otra vez aquí se da la importancia de la realización de un análisis de riesgo y que determine el nivel de mi cliente y la debida diligencia que debo aplicar. Desde el sector fiscalización también hemos visto que de pronto nos envían mucha documentación, pero no nos dicen qué riesgo es ese cliente y cuál fue la debida diligencia que aplicó. Pero bueno, estamos en aras todos de mejorar. Bueno, hasta aquí versa mi disertación. Quedo muy agradecido por los escuchas.
estamos a las órdenes para cualquier tipo de consulta que quieran realizar. A partir de ahora, continúa con la exposición el doctor Francisco Muñoz, también como dijimos, del área de fiscalización. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Richard López, muy clara su exposición. Continuaremos ahora con el siguiente punto, que versa sobre la debida diligencia a realizar por los sujetos obligados, en este caso del sector zonas francas. Este tema está absolutamente ligado al punto anterior, que tiene que ver con el análisis de riesgo que se tiene que realizar. Es decir, no se puede realizar una debida diligencia al cliente si previamente no se ha realizado un análisis de riesgo de ese cliente. ¿Por qué? Porque si no se realizó un análisis de riesgo del cliente, es absolutamente imposible o muy difícil saber cuál es el tipo de debida diligencia que tengo que realizar. Es decir, si no realicé un análisis de riesgo, no sabré si el riesgo de ese cliente es un riesgo alto y por lo tanto la debida diligencia que deberé realizar es una debida diligencia intensificada. No sabré si es un cliente de riesgo medio y por lo tanto la debida diligencia que tendré que realizar será una debida diligencia normal, o no sabré si ese riesgo es un riesgo bajo y por lo tanto corresponde que le realice una debida diligencia simplificada. Por lo tanto, el punto de debida diligencia a realizar por el sujeto obligado está absolutamente unido al punto anterior, análisis de riesgo a realizar. En relación a la debida diligencia a realizar por el sujeto obligado, en el sector zonas francas es muy importante tener en cuenta lo establecido en el artículo 70 del decreto 379-018. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice lo siguiente: los sujetos obligados que realicen cualquiera de las actividades previstas en los capítulos 3, casinos, 4, sector inmobiliario, 5, abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen determinadas actividades. 6, rematadores. 7, comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. Y 9, proveedores de servicios del decreto 379-018 deberán aplicar únicamente los procedimientos de debida diligencia previstos en los capítulos antes referidos, según corresponda y solo respecto a las actividades previstas en dichos capítulos. Acá hay que hacer algunas aclaraciones. El sector zona franca tiene 3 tipos de empresas. Tenemos por un lado los explotadores o desarrolladores, los usuarios directos y los usuarios indirectos. El sector zona franca, este tipo de empresas, son sujetos obligados por ser explotadores, usuarios directos y usuarios indirectos, es decir, por todas las actividades que realizan en su calidad de ser de este sector de zonas francas. Lo que nos viene a decir el artículo 70 es que si se realizan alguna de las actividades previstas por acá, la normativa que deberemos aplicar será la normativa específica de este sector. Pongamos un ejemplo. Tenemos un estudio de contadores dentro de una zona franca y realiza las actividades previstas en el capítulo 5. Entonces, si realiza alguna de las actividades previstas en el capítulo 5, se le aplicará las normas previstas en ese capítulo. La debida diligencia que deberá realizar será específicamente siguiendo los criterios establecidos en ese capítulo. Ahora,
tenemos que pensarlo de esta manera. Todas las actividades que realiza un usuario de zona franca son actividades que tienen que ser controladas, la prevención de lavado de activos. Por lo tanto, cualquier otra actividad que realice una empresa de zonas francas deberá estar regulada también por la normativa de prevención de lavado de activos. Es decir, que si no se aplica alguno de estos capítulos expresamente previstos, deberemos aplicar el capítulo de zonas francas. Supongamos, realiza actividades comerciales y además realiza actividades de prestación de servicios societarios. Por la realización de la prestación o provisión de servicios societarios, se le deberá aplicar el capítulo 9. Pero por otro tipo de actividades, como podrán ser las actividades comerciales, se le deberá aplicar el capítulo de zonas francas. Entonces, es muy importante tener claro que todas las actividades que se realicen dentro de zonas francas son actividades cuyos clientes, el usuario directo o indirecto, deberá realizar la debida diligencia correspondiente de su cliente. Espero haber sido claro porque puede dar lugar a errores de interpretación y este es el criterio que sigue la Secretaría en relación a la interpretación a dar en relación a este artículo 70 del decreto 379-018. Y ahora pasemos a ver los casos en que tengamos un cliente en donde debamos realizar una debida diligencia simplificada. Esto está establecido para el sector zonas francas específicamente en el artículo 73 del decreto 379-018. Y podré tener un cliente persona física o un cliente persona jurídica. Para la debida diligencia simplificada, los datos que deberé recabar y la documentación respaldante en su caso que corresponderá obtener para cliente, persona física, son los siguientes. Como datos identificatorios, nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad y domicilio. ¿Qué documentación puede respaldar esto? Y bueno, le pediré, por ejemplo, el documento de identidad a mi cliente persona física. Y también le podré pedir en relación al domicilio una constancia de alguna factura que tenga, que pague regularmente en donde surja el domicilio de donde es. Y toda esa documentación que me va dando el cliente y esa información que me va dando, la iré guardando en un legajo de ese cliente para tenerla toda junta. Después deberé para un cliente persona física, en el caso de la debida diligencia simplificada, determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Y en este último caso, verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. Es decir, en concreto le deberé preguntar a mi cliente si él actúa a nombre propio o de un tercero. Y si actúa a nombre de un tercero, me deberá dar la información pertinente de este tercero. Y como deberé identificar y verificar esa identidad, le solicitaré, por ejemplo, el documento de identidad de ese tercero para tener esa información de forma fidedigna. O podrá ser el pasaporte de ese tercero, una fotocopia simple del pasaporte, obviamente. También, en este caso, deberemos identificar si el cliente es una persona física al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad. Para ello deberemos solicitar una declaración por escrito del beneficiario final de la persona jurídica o de su representante legal o voluntario. Es decir, deberé identificar si hay un beneficiario final y solicitarle al cliente que le haga firmar al beneficiario final un documento en donde diga que es el beneficiario final de sus datos identificatorios
y firme ese documento. Y todo eso lo guardo en el legajo correspondiente que voy armando de mi cliente. Deberemos también, en este caso que estamos en debida diligencia simplificada persona física, verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre la materia. Estas listas están puestas a disposición en la página web de la SENACLAD y deberé conservar la documentación respaldante. ¿Qué quiere decir que tendré que hacer? Tendré que ir a estas listas que surgen de la página web de la SENACLAD y analizar e imprimir la documentación de las búsquedas realizadas en estas listas y imprimir esa documentación al momento del inicio de la relación comercial. Es importante que las búsquedas se hayan realizado en ese momento, porque es cuando se inicia la relación comercial que yo debo conseguir toda esta documentación, sin perjuicio que con posterioridad regularmente deberé ir actualizando esta información, porque la misma con el paso del tiempo puede ir cambiando. Y ahora pasemos al caso en que mi cliente es una persona jurídica y yo debo realizar una debida diligencia simplificada. ¿Qué es lo que yo debo solicitar? Debo verificar la constitución de esta persona jurídica y su representación. Identificar y verificar la identidad del representante, conocer su objeto social, giro habitual de negocios y estructura de propiedad y control. Para poner un ejemplo, si mi cliente es una sociedad anónima, lo que le pediremos será los estatutos de la sociedad, fotocopia simple de los estatutos de la sociedad y los documentos que acrediten la representación de la misma. En el caso de que fuera un apoderado, le pediré fotocopia del poder para tener todos claramente identificados, tanto los representantes institucionales como los representantes que son por poder. Siguiente, por favor. Y ahora veamos los casos o requisitos de la debida diligencia normal. Estos están establecidos en el artículo 72 del decreto 379-018. Y acá también tenemos la distinción de que si nuestro cliente es una persona física o nuestro cliente es una persona jurídica. Los datos identificatorios para nuestro cliente persona física son los siguientes: nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, y acá hay un agregado en relación a determinados requisitos que no son requeridos para la debida diligencia simplificada y sí son requeridos acá en la debida diligencia normal, que son la profesión, oficio o actividad principal de esa persona física. Como vamos viendo, cuanto mayor es el riesgo, la debida diligencia aumenta y deberé pedir más información y más documentación respaldante de mi cliente. Si el cliente es una persona jurídica, en la debida diligencia normal, los requisitos que deberé cumplir, información que deberé solicitar y documentación respaldante en los casos que corresponda que deberé pedir, tienen que ver con denominación de la persona jurídica, fecha y lugar de constitución, domicilio, actividad principal, nombre, apellidos y documentos de identidad de los socios o accionistas que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otro medio ejerzan el control final sobre una entidad, los datos identificatorios de los directores, el número de RUT o su equivalente. ¿Por qué decimos
su equivalente, porque la persona jurídica cliente nuestra podrá ser una persona jurídica constituida en el Uruguay y que ejerza su actividad en el Uruguay, o podrá ser una persona extranjera que ejerce su actividad en el Uruguay y por lo tanto tiene RUT, o nuestro cliente podrá ser una persona jurídica del exterior que no actúa en el Uruguay. Supongamos un cliente del Brasil que no actúa en el Uruguay, solicitaremos el número que tenga en la Receita Federal. Y si suponemos como ejemplo un cliente de Argentina y que no actúa en el Uruguay, solicitaremos el número en la FIP de esa persona jurídica cliente. Siguiente, por favor. Deberemos identificar los representantes, tanto sean personas físicas o personas jurídicas. En este caso en concreto, se está refiriendo a si son apoderados. Por lo tanto, le pediremos una fotocopia del poder a los efectos de irla incluyendo en nuestro legajo. Los mismos recaudos para fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles. Ahora, en este caso concreto de fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles, se da una situación especial que prevé específicamente la norma, que dice lo siguiente. Para el caso que no se tenga que realizar la debida diligencia intensificada y nuestros clientes sean fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles, la debida diligencia a realizar consistirá en lo siguiente: carta del administrador del fideicomiso o patrimonio de afectación independiente declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia, debiendo establecerse especialmente el origen de los fondos aportados, así como el beneficiario final. Es decir, que en el caso de fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles, cumpliendo con estos tres requisitos, se da por cumplida la debida diligencia del cliente. Repito, carta del administrador del fideicomiso, es decir, del fiduciario o fideicomisario de ese fideicomiso, declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia, criterio 1. El segundo criterio, debiendo establecerse especialmente el origen de los fondos aportados. Y el tercer requisito, estableciendo quién es el beneficiario final. Siguiente, por favor. Y ahora veamos, en el caso de sociedades constituidas en el extranjero que no hayan constituido representación en Uruguay y que además no desarrollen su objeto en forma habitual en el territorio de la República, es decir, sociedades constituidas en el extranjero que no ejerzan su actividad en la República, deberemos requerir certificado de vigencia de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días. ¿Mayor a 90 días de qué momento? Del momento en que nosotros iniciamos la relación comercial con ese cliente, no podrá ser ese certificado de vigencia tener un periodo mayor a 90 días con anterioridad al inicio de esa relación comercial. El que podrá ser emitido por el registro público correspondiente o el agente registrado de la sociedad de que se trate o similar, admitiéndose también la opinión legal de un estudio jurídico. En estos últimos casos nos estamos refiriendo a situaciones de sociedades del extranjero que no tienen, por ejemplo, el sistema del notariado latino y que por lo tanto hay otras formas de acreditar esto. Entonces, si es una sociedad uruguaya, muchas de estas situaciones se pueden solucionar o pidiendo un certificado al registro o un certificado por escribano público. Pero los países que no tienen el sistema del notariado latino, por eso se da otras opciones, como puede ser la de solicitar esto a través de un agente registrado en la sociedad de que se trate, o también admitiéndose la opinión legal de un estudio jurídico.
Hay que tener muy presente que en el caso de requerirse por parte de la CENACLAP, se deberá legalizar o apostillar y traducir los documentos que en cada caso corresponda. Por principio, el criterio que está utilizando la CENACLAP a los efectos de solicitarle la documentación a los sujetos obligados respecto de sus clientes es solicitar fotocopias simples, sin perjuicio de lo cual, en los casos que la CENACLAP lo considere pertinente, solicitará documentos legalizados o apostillados y traducidos cuando lo considere del caso. Siguiente, por favor. Y tanto para personas físicas como para personas jurídicas, y acordémonos que estamos en la debida diligencia normal, se deberá determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Y en este último caso, verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. Es decir, que deberemos pedir esta información y ver qué documentación respaldante le solicitamos en cada caso. Deberemos también identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad, tales como la obtención de una declaración por escrita del beneficiario final. Asimismo, deberemos verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esta información, acuérdense que nosotros tenemos los links en la página web de la CENACLAP. Por lo tanto, podrán verificar estas listas a través de nuestra página web, conservando la documentación respaldante. Seguimos engrosando ese legajo de nuestro cliente en relación a la prevención de lavado de activos, en relación a la debida diligencia que le tenemos que realizar a nuestro cliente. Siguiente, por favor. Deberemos realizar también una búsqueda de antecedentes de la persona física o persona jurídica en fuentes públicas o privadas para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías de riesgo, tales como las PEP, conservando la documentación respaldante. Esto es lo que podríamos decir coloquialmente, googlear información de estos clientes. ¿Por qué? Porque tanto lo que nosotros googleemos de estos clientes, tanto personas físicas, personas jurídicas, representantes, beneficiarios finales, que tendremos que realizarlo de todos ellos, imprimiremos esa información. Si surge alguna información de estos clientes que tiene que ver con lavado de activos, seguramente esto surja en la primera o segunda página que googleemos. Imprimiremos esa página, deberá surgir claramente cuando realizamos esa búsqueda, porque tiene que quedar claro que la primera búsqueda que realizamos de estos clientes es al momento que nosotros establecimos la relación comercial, sin perjuicio que posteriormente deberemos seguir haciendo actualizaciones de esas búsquedas regularmente, con mayor o menor intensidad, de acuerdo al riesgo de ese cliente. Deberán ser más seguidas las búsquedas que realicemos o las actualizaciones si el riesgo es bajo, y deberán ser menos seguidas si el riesgo es bajo. Deberemos solicitar el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción o información circunstanciada del mismo. Debemos entender de dónde salen esos fondos. Esto tiene que ser claramente explicado y nosotros lo debemos entender y nos debe parecer razonable, porque el origen de fondos está en la clave de este sistema de prevención de lavado de activos. Entender como sujetos obligados de dónde surge el dinero que se está utilizando en la transacción.
Por otro lado, deberemos obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial o la transacción a realizar. Debemos entender el negocio que se está realizando, qué finalidad tiene, cuál es el propósito. O sea, va todo en la línea de tener un conocimiento acabado de nuestro cliente, de qué negocios hace, de dónde surge el dinero, quién es nuestro cliente. Conozca a su cliente. Es una máxima fundamental en el sistema de prevención de lavado de activos. Debemos asimismo tomar medidas razonables, tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente o beneficiario final es un PEP. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nuestro cliente es un PEP, la debida diligencia es intensificada, porque cuando tenemos un cliente PEP, el riesgo es alto. Es muy alto el riesgo con un cliente PEP. No puede haber ninguna duda sobre esto, la norma es absolutamente clara y esto lo tenemos que tratar de averiguar, haciéndole la pregunta concreta y haciendo las búsquedas pertinentes para tratar de descartar que el cliente no sea un PEP. Porque si lo es un riesgo alto y deberemos ser muy cuidadosos con la debida diligencia que le realicemos. Siguiente, por favor. Debida diligencia intensificada. Vamos a ver ahora los casos de debida diligencia intensificada y esto está establecido claramente para el sector zonas francas en el artículo 74 del decreto 379018. Y en este momento vamos a parar por acá la presentación que estamos haciendo para darle la palabra al doctor Jorge Chediak, secretario nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Doctor Chediak, le damos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Simplemente para saludarlos, agradecerles a todos que vengan a estas instancias de diálogo y capacitación que son tan importantes para nuestra oficina y que creemos que mejoran enormemente la calidad técnica del control preventivo del lavado de activos. Y en este sector en particular, sector donde inauguramos con nuestro Observatorio de Análisis Estratégico la lista previa de sujetos colaboradores a inspeccionar in situ con criterios científicos, evaluando las vulnerabilidades previamente de aquellas organizaciones que tuvieran por diversas razones clientes riesgosos o hayan participado en operaciones que presentaran atisbos de riesgo. Así que un trabajo que para nosotros ha sido muy valioso, que estamos todavía procesando con los resultados concretos de esas inspecciones y que de alguna manera en una suerte de prueba del 9 nos han permitido primero contrastar los criterios utilizados con la realidad, ver que en la mayoría de las situaciones las predicciones de nuestro análisis de riesgo habían sido adecuadas y, por supuesto, ajustar aquellas situaciones en donde la realidad nos evidenció que pudiera haber algún tipo de desajuste en nuestro análisis previo. Así que realmente un sector que hemos aprendido a conocer más, por supuesto, resta mucho por delante. Y nuevamente agradecerles a todos su presencia en esta instancia de capacitación que, por supuesto, pensamos que se va a seguir reproduciendo. Muchas gracias.
Adelante. Muchas gracias, doctor Jorge Chediak. Fueron palabras del Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ahora procederemos a continuar con la presentación. Estábamos en la debida diligencia intensificada que deben realizar los sujetos obligados, los sujetos colaboradores del sector, y que está establecida en el artículo 74 del decreto 379-018. Y la debida diligencia intensificada, los requisitos que requiere la norma, se deben sumar a los de la debida diligencia normal. Es decir, en la debida diligencia intensificada, la norma establece los requisitos que por demás se deben solicitar, aparte de los de la debida diligencia normal. Entonces, además de la información y documentación de la debida diligencia normal, en los casos de debida diligencia intensificada, se deberán requerir la siguiente información y, en los casos que corresponda, la documentación respaldante. Veamos. Estado civil de todas las personas físicas identificadas. Si la persona es casada o se encuentra en una unión concubinaria, nombre y apellido completo y documento de identidad del cónyuge o concubino-concubina. Además, se deberá obtener una declaración de regularidad fiscal. El sujeto obligado deberá obtener además una declaración jurada del cliente o su representante manifestando que está en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributos. Siguiente, por favor. Lo anterior se podrá acreditar de tres formas diferentes. La presentación de copia de las declaraciones juradas presentadas ante la administración tributaria. Otra opción es con una constancia emitida por esta, es decir, por la administración tributaria, que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. Y en tercer lugar, si no fuera posible lo anterior, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria. Siguiente requisito es, tratándose de entidades obligadas a registrarse por la Ley 18.930 y la Ley 19.484, se le deberá solicitar al cliente copia certificada de la declaración jurada presentada en el registro del Banco Central del Uruguay. Esta norma lo que pretendió fue determinar claramente, en el caso de algunas entidades jurídicas, de personas jurídicas, llegar a saber quién es el beneficiario final. Y por lo tanto es una documentación muy importante a requerirle a su cliente. Siguiente, por favor. Y ahora analizaremos lo que establece el artículo 75 del decreto 379-018, norma específica para el sector de zonas francas. Y es el caso de la debida diligencia respecto de clientes usuarios de zonas francas. La norma establece que los explotadores de zona franca y los usuarios directos e indirectos podrán acreditar la misma en relación al conocimiento del cliente con la exhibición de la documentación de persona física o persona jurídica y el plan de negocios que fuera presentado ante el área zona franca de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación del contrato de usuario, sin perjuicio de la verificación de las listas señaladas en numeral tercero del literal C del artículo 72 del presente decreto y la búsqueda de antecedentes de acuerdo a lo establecido en el numeral cuarto literal C del mencionado artículo, que se deberán realizar en todos los casos.
El sistema de prevención de lavado de activos y de debida diligencia del sector zonas francas está establecido claramente en los artículos 72 a 74, en donde se establecen los tres tipos de debida diligencia. Esta norma específica del artículo 75 respecto de los clientes usuarios de zonas francas que pueden tener los explotadores, los usuarios directos y los usuarios indirectos, de acuerdo al criterio fijado por la CENACLAF, debe ser entendido que se aplica en concordancia con los artículos 72 a 74. Es decir, que cuando se encuentren en una situación que tengan ustedes un cliente usuario de zona franca, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 75 conjuntamente con lo establecido en los artículos 72 a 74. Siguiente, por favor. Y ahora veremos la otra situación que prevé específicamente la normativa en relación al sector zonas francas, que es lo establecido en el artículo 76 del decreto 379-018. Es el caso que se trate de un cliente no usuario de zonas francas. En esos casos, para el caso de clientes que no operan en el régimen de zonas francas y respecto de los que el usuario se relaciona mediante la venta de bienes o la prestación de servicios, la debida diligencia a efectuar sobre los mismos será documentado en forma circunstanciada por el usuario. Siguiente, por favor. En el informe circunstanciado se deberá indicar la razonabilidad económica de la transacción que se realiza y si se trata de un cliente habitual u ocasional, así como el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que representa. En caso de clientes habituales, se deberá verificar las listas señaladas en el numeral tercero, literal C, del artículo 72 del presente decreto y realizar la búsqueda de antecedentes de acuerdo a lo establecido en numeral 4, literal C del mencionado artículo. Y acá se hace una aclaración que se considerarán clientes habituales cuando adquieran en forma periódica bienes y servicios de los usuarios de zonas francas. En relación a este artículo 76 del decreto 379-018, que se refiere a clientes que no son usuarios de zonas francas, asimismo consideramos que al igual que lo que señalamos respecto del artículo 75, debe ser aplicado de forma armónica y conjuntamente con lo establecido en los artículos 72 a 74 del decreto 379-018. Por lo tanto, esa es la posición que la CENACLAF mantiene en relación a este tema y es importante dejarla aclarada sin perjuicio que ya en el pasado fuera aclarado dicho tema. Siguiente, por favor. Y ahora nos gustaría, que es un tema que es importante que tengan claro ustedes como sujetos administrados, tener una idea de cómo es el proceso de fiscalización, cuáles son los pasos que tienen. Obviamente lo haremos de forma muy esquemática, pero tratando de ser lo más claro posible a los efectos que ustedes tengan claramente las etapas en que se produce el proceso de fiscalización cuando la CENACLAF los visita por una fiscalización en curso. Básicamente, la normativa que regula el procedimiento administrativo de fiscalización está previsto en el decreto número 500/991, normas modificativas, complementarias y concordantes. La fiscalización puede tener dos tipos de modalidades: fiscalización in situ o fiscalización extra situ. La fiscalización extra situ es la que se realiza a través de
correo electrónico, sin necesidad de que haya presencia física de las partes. Actualmente la SENACLAB está elaborando, está prácticamente en etapa final, intentando que sea aprobado por el Poder Ejecutivo en los próximos meses, a más tardar, y el proyecto de decreto tiene que ver con el domicilio electrónico, el DOMEL. De esa manera se van a potenciar este sistema de fiscalización extra-SIP. Pero ahora me gustaría centrarme en la fiscalización in situ para explicarles claramente cómo es que se produce la misma. Una vez que el equipo fiscalizador tiene designado una empresa a la cual le tiene que realizar la fiscalización, concurrirá el equipo de fiscalizador, que está conformado cada equipo de fiscalización por un contador y un abogado, que es un equipo multidisciplinario, concurrirá a la empresa en donde se encuentran los representantes legales de la misma, procederá a elaborar un acta en donde les realizará algunas preguntas, recabando información pertinente y en particular información sobre sus clientes. En ese momento, si es posible, o posteriormente, haciendo que los representantes de la empresa lleven la documentación a la oficina de la SENACLAB, se les seleccionará algunos clientes de los cuales se les solicitará la debida diligencia correspondiente. Entregada esta información por parte del sujeto colaborador, procederá el equipo de fiscalización a realizar un informe de fiscalización viendo si dio cumplimiento adecuado a la debida diligencia que le debió realizar en cada caso a cada uno de los clientes seleccionados. Luego de este informe de fiscalización, el mismo será pasado a la asesoría jurídica de la SENACLAB, donde se procederá por dicha asesoría a analizar desde un punto absolutamente jurídico cuáles fueron, en su caso, las normas vulneradas si hubieran sido vulneradas algunas normas. En caso de que hubiera habido vulneración de normas y la debida diligencia no hubiera sido realizada adecuadamente, se elevará un proyecto de resolución al secretario nacional para que se le dé vista a los sujetos obligados. El secretario nacional firmará una resolución dando vista del informe de asesoría jurídica, del informe de fiscalización y en general de todo el expediente, lo cual le será notificado al sujeto obligado. Una vez que haya sido notificado, le empieza a correr al sujeto obligado, en el caso que se hubieran constatado por parte de fiscalización y por parte de asesoría jurídica incumplimientos, un plazo de 10 días hábiles para que articule su defensa, presente la prueba documental que considere del caso y solicite que se diligencie cualquier otro tipo de prueba que considere menester. Una vez diligenciada, está presentado el escrito con sus descargos, y habiéndose diligenciado la prueba que hubiere solicitado el sujeto obligado en caso de haberlo hecho así, dicho expediente pasará a fiscalización a los efectos de ver si los descargos y la prueba diligenciada y la prueba aportada por el sujeto colaborador levantan las observaciones que surgen del informe de fiscalización. Realizará un informe el equipo de fiscalización en relación a la vista realizada por el sujeto colaborador y elevará las actuaciones a asesoría jurídica. Asesoría jurídica analizará nuevamente los descargos presentados por el sujeto obligado, por el sujeto colaborador, analizará el informe realizado luego de los descargos por el equipo fiscalizador y hará un nuevo informe. Si no fueron levantadas las observaciones
y siguen habiendo incumplimientos, se elevará un proyecto de resolución al secretario nacional determinando la sanción que corresponde aplicarle al sujeto colaborador. El secretario nacional firmará la resolución y luego se le notificará al sujeto obligado, al sujeto colaborador, la sanción que se le aplicó. Posteriormente de esto, a partir de la notificación, empieza a correr un plazo de 10 días corridos para que el sujeto colaborador pueda interponer los recursos administrativos correspondientes, que en su caso son el recurso de revocación y el recurso jerárquico, que deberán ser resueltos por la administración con un plazo máximo de 200 días. Habiéndose resuelto los recursos con anterioridad al plazo, a partir de ese momento se le notificará de la resolución de dichos recursos, y si los mismos no se les hubiera dado lugar por parte de la Secretaría o por parte del jerárquico, luego de notificado el recurso jerárquico, empezará a correr un plazo de 60 días para que el sujeto colaborador pueda presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitando la revocación de la resolución que le determinó una sanción. Del procedimiento administrativo es fundamental tener en claro que la actitud de la Secretaría es de la preservación absoluta de todos los derechos que ustedes como administrados, como sujetos colaboradores tienen frente al Estado, y la posición va a ser de salvaguardar y de un respeto absoluto hacia los derechos que ustedes tienen. Siguiente, por favor. Y ahora el último punto a tratar es el tema de las sanciones, que no es un tema menor, y en este punto lo importante, lo que quiero dejar claramente establecido, son los criterios que tiene que tomar en cuenta la administración, es decir, la CNCLAP, a los efectos de determinar el tipo de sanción, y asimismo, en el caso que la sanción a dictarse sea una multa, los criterios que deberá determinar la CNCLAP a los efectos de determinar el monto de la misma. Dichos criterios están establecidos en el artículo 13, inciso quinto de la Ley 19.574. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por parte de la CNCLAP, y dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción, primer criterio, y los antecedentes del infractor. Por lo tanto, es muy importante cuando se les realiza una fiscalización de que ustedes hayan realizado la debida diligencia adecuadamente, porque si no les quedan antecedentes y en una siguiente evaluación, una siguiente fiscalización posterior, esos antecedentes, si hay nuevos incumplimientos, podrán dar lugar a que la sanción sea mayor. Entonces, los dos criterios que se toman en cuenta para determinar la sanción a aplicar son la entidad de la infracción, la gravedad de la misma, de los incumplimientos constatados, y los antecedentes que tenga el infractor. Y las sanciones consistirán en apercibimiento, observación, multa, suspensión del sujeto obligado cuando corresponda, en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. Hay que tener presente que las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de 3 meses. Y ahora me gustaría señalar cómo se determina el monto de la multa por parte de la CNCLAP. La misma se graduará entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas.
¿Y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para la determinación del monto? Las circunstancias de caso concreto, la conducta que tenga el sujeto colaborador y el volumen de los negocios habituales del infractor. Esto es en el tema de sanciones. Por acá terminaría la presentación, pero me gustaría dar un repaso a algunos conceptos básicos que hemos visto en esta presentación que considero de particular interés. En relación al marco normativo a aplicarse de las normas que les hemos mencionado y a los efectos que tengan claramente determinadas cuál es la de mayor importancia cuando debemos realizar la debida diligencia, es el decreto reglamentario 379018, que es el decreto reglamentario de la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Ese es el documento fundamental en donde están claramente establecidos los criterios que se deben aplicar cuando realizamos una debida diligencia. Otro punto a tener bien claro son en el cumplimiento de las obligaciones generales, es lo fundamental que es implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, lo que llamamos el manual de políticas y procedimientos. Toda empresa, todo sujeto obligado debe contar con un manual de políticas y procedimientos. Sin el mismo no tiene claro la empresa cuáles son los pasos que tiene que dar para realizar la debida diligencia en los temas de prevención de lavado de activos. Fundamental la designación del oficial de cumplimiento. Es el nexo de enlace con la Secretaría, con el Banco Central del Uruguay y con la Fiscalía de Crimen Organizado. La capacitación al personal. El oficial de cumplimiento tiene que existir, tiene que estar adecuadamente capacitado, tiene que capacitar al personal de la empresa y además se debe capacitar al personal de la empresa periódicamente con cursos. La Secretaría tiene cursos online que son gratuitos y que pueden ser realizados por todos para cada uno de los sectores que son sujetos obligados. La conservación de registros, de más está decir que tiene una importancia fundamental porque cuando ustedes sufren una fiscalización, rápidamente si tienen los legajos formados de sus clientes, rápidamente podrán dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría. Y el plazo por el cual deben tener la documentación es de 5 años a partir del término de la relación con su cliente habitual y si fuera un cliente ocasional a partir de los 5 años del negocio que hayan realizado con ese cliente. Volver a recalcar, y lo recalcaremos una y otra vez, la importancia de la evaluación del análisis de riesgo. Nos ha pasado muchas veces en fiscalizaciones que hemos realizado a todo tipo de sujetos obligados y que les pedimos la evaluación de riesgos y la debida diligencia, nos entregan la debida diligencia y no realizaron una evaluación de riesgo. El no realizar una evaluación de riesgo implica que no tienen forma de determinar cuál es el riesgo de ese cliente y por lo tanto seguramente cometerán errores en la debida diligencia que les soliciten. A una evaluación de riesgo correctamente realizada dará lugar a una correcta evaluación y por lo tanto, si el cliente es de riesgo alto, luego dará lugar a que le soliciten una debida diligencia intensificada. Si el riesgo es medio, solicitarán una debida diligencia normal y si el riesgo es bajo, una debida diligencia simplificada. En nuestras fiscalizaciones hemos constatado muchos errores en la determinación de la debida diligencia a realizarle. Se le debió realizar una debida diligencia intensificada y el sujeto obligado realizó una debida diligencia simplificada. Y cuando vamos a constatar, vemos que no había un análisis de riesgo realizado. Por lo tanto, para realizar bien este trabajo de prevención y para entender bien cómo funciona, análisis de riesgo conjuntamente con la debida diligencia que solicitemos. Luego vimos la importancia de 2 normas fundamentales.
para facilitarnos nuestro análisis en relación a la debida diligencia a realizar. El artículo 225 de la Ley de Urgente Consideración, que hizo 3 agregados al artículo 17 de la Ley Integral de Lavado de Activos, Ley 19.574, y donde se establece una presunción simple cuando los medios de pagos utilizados son electrónicos, tales como transferencias bancarias. Es decir, que en principio tenemos una presunción simple si se utilizan medios de pago tales como las transferencias bancarias, que es un medio muy utilizado actualmente. Pero al ser una presunción simple, cae si se dan algunas de las situaciones previstas en las excepciones. Y la norma fundamental que puede hacer caer esto es el artículo 13 del decreto 379-018, que nos da una cantidad de situaciones en donde si se cumple una sola de ellas, tendremos que ir automáticamente a la debida diligencia intensificada y caerá la presunción simple. Por lo tanto, cuando hagamos la debida diligencia, estas dos normas son fundamentales. Artículo 17 de la Ley 19.574, en la redacción dada por el artículo 225 de la Ley 19.889 y artículo 13 del decreto 379-018. Todo oficial de cumplimiento tiene que tener esas normas grabadas en su mente. Después vimos los distintos tipos de debida diligencia según el análisis de riesgo alto, el análisis de riesgo medio y el análisis de riesgo bajo de forma muy exhaustiva. Analizamos cuál es el criterio con el cual tienen que aplicar el artículo 75 y el artículo 76. No se aplican estos artículos de forma aislada, sino se aplican conjuntamente con el sistema de forma contextual, conjuntamente con los artículos 72 a 74. Si tengo un cliente de dentro de zonas francas, un cliente usuario de zona franca, aplico el artículo 75 conjuntamente con el artículo 72 a 74. Si tengo un cliente que no es usuario de zonas francas, aplico el artículo 76 conjuntamente con el artículo 72 a 74. Explicamos también en la presente presentación el procedimiento administrativo sancionatorio a los efectos que ustedes tengan cabal comprensión, por lo menos de forma esquemática, de cómo es que se realizan las fiscalizaciones por parte de la Secretaría. Y por último, les hablamos de las sanciones, tanto en cómo es que la Secretaría determina por imperio legal los criterios que utiliza para la determinación de la sanción, como cuando debe aplicar la multa para la determinación del monto de la misma, que puede ir de 1.000 unidades indexadas a 20 millones de unidades indexadas, cuáles son los criterios que debe tomar en cuenta por imperio legal para la determinación de la misma. No quiero dejar de despedirme de ustedes sin decirle que estas presentaciones van a pasar a estar colgadas en la página web de la SENACLAF, por lo tanto las podrán bajar de ahí para escucharlas todas las veces que quieran, así como el PowerPoint que tenemos. Les agradezco, seguiremos realizando nuevas presentaciones y en este momento le cedo la palabra al doctor Jorge Chediak para que exponga. Doctor Jorge Chediak tiene la palabra. Gracias, doctor Muñoz. Simplemente para despedirlos y reiterar una vez más la actitud de la Secretaría Nacional es de colaboración con ustedes, con los sujetos cooperantes, a los efectos de que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible y no se expongan a ser utilizados como vehículos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y reitero, actitud de colaboración, recogiendo además todas las iniciativas que puedan ayudarlos a ustedes a comprender mejor
y a efectivizar mejor estos controles. Lo decimos una y otra vez, nosotros conocemos la normativa, quienes conocen el negocio son ustedes. De esa síntesis, de ese conocimiento que la realidad les da a ustedes y el conocimiento de la aplicación de normativa que tenemos nosotros, debe surgir un sistema preventivo en el Uruguay que nos siga protegiendo de la mejor manera posible de este flagelo internacional. Muchas gracias a todos por estar presentes y, por supuesto, la Secretaría a las órdenes por las inquietudes que ustedes puedan tener. Buenos días.